tanto fuera de lo que usted, como hijo de Dios, miembro de esta iglesia, ha estado acostumbrado. Pero esta noche quizás el Espíritu Santo va a hacer una tarea poderosa en algunos de ustedes. Mi deseo fuera que en todos ustedes Dios hiciera una tarea. Una señora gordita entró a la pizzería y le dice al encargado: yo soy Juanita y vine a recoger mi pizza. Y el encargado de la pizza le dice: sí, aquí la estoy sacando. Y le dice a Juanita: pero mire, por favor no me la parta, porque el médico me dijo hace 2 días que solamente me podía comer un pedazo. Usted tiene la Biblia con usted, por favor, ábrala en el libro de Salmos, capítulo 14. Dice la palabra de Dios en el Salmo número 14, en el versículo 1. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Cuando yo tenía la edad de la hija en medio del pastor, en la escuela secundaria, había alguna muchacha bonita y yo, para querer atraer la atención, yo la molestaba, dejaba ver pelo, a lograr que ella se fijara en mí. Escuche, por favor. Y ella se volteaba, me decía: no seas necio. Pues yo creía desde aquel entonces que un necio era un muchacho que no se sabía comportar en la escuela, en la casa, en algún lugar, hasta que Dios en su palabra me hizo entender, escuche por favor, que un necio es una persona que dice dentro de sí que no hay Dios, que Dios no existe, que no tiene ningún sentido pensar en cosas semejantes. Y la pregunta que nosotros vinimos a compartir con usted en esta noche es: ¿cómo se logra que un ciudadano en San José, Costa Rica, aquí en Concepción, después de varios años de haber nacido, se convierta en un necio, sea profesional, sea un político, sea una persona de grandes negocios? ¿Cómo se convierte una persona en un necio? Esa niñita que está entre ustedes dos, por favor, tráigamela para acá. Venga acá un momentito, no tengas temor, que no te vamos a hacer absolutamente nada. Venga. Cuidado. Tú tienes 9. Pudiera trabajar yo en un circo y más o menos ganarme un dinero mirando a una persona diciendo: esta es la que tú tienes. Escucha, tú estás en 3er grado.
En cuarto. ¡Ah! ¡Qué grandota ya tú estás! ¿Cómo tú conviertes a alguien aquí en Costa Rica en un necio? Cuando va a la escuela, primer grado, tú le empiezas a declarar que este planeta, en el cual estamos todos, tiene muchos millones de años. Tú le empiezas a decir a esta niña en la clase de ciencia que usted y yo somos descendientes de los simios, de los changos, de los orangutanes, de los chimpancés. Y después del cuarto grado, en el quinto se lo vuelves a repetir. En el sexto también. Gracias, niñita. Dios te bendiga. Llega a la universidad y los profesores de ciencia le muestran cosas parecidas a las que tú vas a ver en los próximos minutos y lo convences de que todos nosotros estamos aquí por accidentes de la naturaleza y somos igualitos a los demás seres que viven, animales que están en el campo. Escúcheme. Y cuando se gradúan de la universidad, ya están convencidos de que usted y yo somos religiosos, de que esta iglesia es algo que las personas y los ciudadanos hacen para entretenerse porque no tienen más nada que hacer, pero eso son pamplinas y boberas, y están convencidos de que no hay Dios. ¿Qué hace un necio? Dios dice que hacen cosas abominables. Y una de la única que te voy a decir es que ya aquí en Costa Rica se ha propuesto que después que nace un niñito o una niñita, unos añitos de crecimiento, puedan decidir si van a ser mujer o hombre, ellos mismos. Para mí, que yo acabo de llegar aquí, a tu ciudad, para mí eso es terrible. Yo no sé para ti, pero es una cosa terrible, porque ¿qué futuro puede tener un niñito que no entienda que Dios lo trajo a este mundo y lo creó con un gran propósito? ¿Qué puede esperarse de ese niñito o esa niñita? Yo creo que estamos a tiempo todavía. Ustedes y yo estamos a tiempo para establecer lo que le va a decir el director acerca de este trabajo que ya tiene unos años y hemos estado llegando a otros países en Latinoamérica, sí, sin mucha farándula, sin muchas cosas grandes, para simplemente mostrar evidencia científica, porque la palabra de Dios es un libro de ciencia. Qué bendición. Pues para que ustedes entiendan un poco mejor, los próximos 30, 40 minutos van a ver una tremenda demostración de que Dios verdaderamente es el creador. Con ustedes en este momento el director fundador de este Ministerio de Evidencias Científicas de la Creación, el pastor reverendo Frederick Boyd, que les va a saludar, decirle dos palabras y presentarle el científico. Buenas noches. I want to start off tonight Yo quiero comenzar esta noche thanking you for coming to be a dando part las of gracias a todos ustedes por recibirnos. this special night here. Esta es una noche muy especial para nosotros. We hope before the night ends, Esperamos que antes que termine la noche you have learned some new things about science. puede haber aprendido usted algo acerca de la ciencia. For 14 years now, we have battled evolution. Ya de más de 10 años hemos hecho lucha contra la evolución. Charles Darwin, the founder and author of evolution, Un señor llamado Carlos Darwin
comenzó esta bola de cosas y pamplinas y mentiras. And I know some of you speak English, Yo sé que algunos de ustedes hablan inglés. which is good. Eso es una cosa muy buena. You get it both ways, from me and from him. Lo va a recibir doble. Tiene doble responsabilidad, hermana. I want you, if you have your Bibles, Si usted tiene su Biblia, to turn to 1 Timothy a 1 Timoteo, chapter 6, capítulo 6, verse 20. verso 20. 1 de Timoteo, capítulo 6. We serve Nosotros servimos an awesome God un Dios maravilloso with wonders to perform. que hace maravillas y prodigios. He plants his footstep on every sea Y tú puedes ver el dedo de su creación en las cosas lindas que hay aquí en Costa Rica. and rides out every storm. Y Él nos ha en nuestra vida librado de muchas tormentas. Now, the pastor here is going to read 1 Timothy chapter 6, verse 20. El verso número 20 de Primera de Timoteo, capítulo 6, dice: Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. In there, I don't have my King James Bible with me right now, Yo no tengo mi Biblia King James esta noche, but the last part of that verse said, pero la parte que termina este texto, of science so-called. la falsamente llamada ciencia. That's evolution. Eso es la evolución. See, God knew when He gave us this book, Dios ya sabía the Bible, que cuando nos dio este libro, that we're going to have somebody like Charles Darwin que íbamos a llegar a este día try to mess people up en que un grupo de personas y científicos supuestamente educados with his lie of evolution con la mentira de la evolución to insult God, insultar a Dios to say we came from monkeys to man. diciendo que usted y yo vinimos de los changos. And if we came from monkeys to man, why do we still have monkeys? Y si nosotros vinimos de los changos y los simios, ¿por qué todavía aquí en Punta Arenas hay un montón de árboles? I ain't figured that one out yet. I haven't figured that out yet. Todavía no se me ocurre mirar la explicación de eso. But I'm glad that the Creator Pero yo estoy contento esta noche que el Creador and the Sustainer y el que sostiene nuestra vida and our Savior y nuestro Salvador knew in the beginning evolution was going to surface. que iba a llegar el día que dice aquí, y ese día es ahora. I'm glad I know what the truth is. Yo estoy contento, yo sé que muchos de ustedes están contentos que saben cuál es la verdad. We have been created in the image and likeness of God. Usted y yo fuimos creados a la imagen de un poderoso Dios. You can believe the Bible. Tú puedes confiar You can trust God. en el texto bíblico. Tú puedes confiar en Dios. And you have a right to stand for Cristo. Y tienes un derecho. I got to practice. Ponerte de pie y proclamar a Cristo. I got to practice my Spanish. Yo quiero practicar mi español. We're going to have our scientists, Vamos a darle tiempo al científico. Dr. Willie Dye, is going to come and teach us tonight. El doctor Willie Dye, que nos va a mostrar algo esta noche. And he digs dinosaurs. Él lo que hace es como el gallo y la gallina, escarba la tierra. And we dig him. Pero él no saca gusanos y animalitos para comer. Él lo que saca son huesos It means we love him. y Okay? fósiles de la tierra.
But let me say this in closing for Yo voy now. a decir esto para terminar. The evolution says La evolución dice they have missing links. que hay eslabones perdidos. I know he already said it, Yo sé que ya lo dijo, but I'm going to say it again. pero yo lo voy a decir de nuevo. The only missing links we have Lo único que está perdido is their elevator don't go to the top. es que el sentido común no le llega a los que enseñan estas pamplinas en la universidad. Amen. In other words, if you believe in evolution, Si tú crees en la evolución, you are stuck on stupid. tú estás... So we are grateful. Estamos The contentos. first time in Costa Rica. La primera vez en Costa Rica. We're coming back next year, March 11th through the 18th. Vamos a regresar el año que viene ya, porque ya hemos invitado y nos dijeron que teníamos que marzo 11 al 18 del año entrante. Stay tuned. Manténganse informados. The best is yet to come. Todavía falta lo mejor. Don't spin a dig up. Dios le bendiga. Have Dr. Dye. Dr. Willie Dye con su intérprete. Gracias. Con el intérprete de aquí local, el hermano José Quintanilla nada menos. Buenas noches, hermanos. Bueno, bien dice ahí. Okay. Por Thank you favor, very me much. tengan un poquito de paciencia. La primera vez que hago la traducción, entonces ahí y tras de eso son términos científicos para ponerla más difícil, ¿verdad? Entonces, para que me tengan ahí un poco de paciencia. Okay, hola. Okay. First of all, I want to say how much I appreciate all of you coming tonight. Quiero decirles lo contento que estoy de que estén aquí con nosotros. I've been to just make my 54th country Este es mi país número 54 que he visitado, doing archaeological research and excavation. haciendo investigaciones arqueológicas. And I think that Central America Y creo que Centroamérica are the most beautiful people. I mean, son los centroamericanos Just son los más beautiful people. bonitos. beautiful people. Me imagino. Yeah. I think probably in terms of And probability. right. En Very cómo nos comportamos y hospitality. demás, en la hospitalidad. Thank you. Thank you. So, what I want to do first of all, I want to show you basically what God had in mind for us in the very beginning. Lo que quiero hacer esta noche es explicarles lo que Dios tenía en mente desde el puro inicio. We call it an anthropic principle. Lo llamamos un principio entropy. Yeah, no, anthropic, because you get the word anthropology from. Que tiene que ver antrópico, esa es la palabra correcta. So God had us in mind in the very beginning in creation. He had us in mind. Dios nos tenía en mente desde el inicio. Okay, so I want to show you, Voy a mostrarles. if you can turn your Bibles to Genesis chapter 5. Vamos a ir a Génesis capítulo 6. I would like to share with you what God had in mind for us in the very Quiero beginning. mostrarles lo que Dios tenía en mente desde el inicio. And if you follow along with me carefully, Si usted nos sigue cuidadosamente, you're going to see in the names of the first 10 patriarchs, van a ver en los nombres de los 10 primeros patriarcas you see the plan of salvation. el plan de la salvación. So the names of the patriarchs are very important. Los nombres de los patriarcas son muy importantes. Okay, so let's go. Okay, first. Vamos a ver las imágenes. So first of all, Primero, we see the first man, vemos al primer hombre, Adán. Adam. And Adam, his name means man. Y su nombre significa hombre. Okay? Next. And then Seth. Seth, his name means appointed. El nombre de Seth significa, I'm not sure what appointed is. Oh, Designado. yeah, There you yes. go. Okay? Go to the next one. Next we see Enosh, Enoch, which means What significa? mortal. mortal. Enoch
significa mortal. Next we see Canaan, or Canaan. His name means sorrow. ¿Ese es el en español? Cainán, que significa dolor, Okay. tristeza. Next. Next we see Mahalias. And his name means the blessed God. Mahalalel, lo que significa el Dios bendecido, bendito. Next. The next person we see is Jared. His name means shall come down. Jared, no sé cómo es. Jared, así es como sale, no sé si alguno sabe el nombre específico, pero Jared Okay. se va, ok, Jared es el que significa va a bajar, eso es lo que significa, Ok. va a bajar. El nombre Jared es el que no. Next, we see Enoch, which means teaching. Enoch significa enseñar, Okay. o enseñando. Next, we see Methuselah. His death shall bring. That's what his name means. Matusalén significa su muerte traerá. His death shall bring. Okay. Next, we see Lamech. His name means the despairing. Lamech, el desesperado, la desesperación. Okay, very important. Next, we see Noah. His name means comfort or rest. Noé significa estar cómodo o descansando. Okay, so when you put these names together, the very names of the first 10 generations of mankind Cuando se pone los nombres de las 10 generaciones del hombre, form the promise of our coming Savior. forman la promesa de nuestro Salvador. So you see Adam, Seth, Adán, Seth, Enoch, Enoch, Canaan, Kenan, Mahalalel, Mahalalel, Jared, Jared, Enoch, Methuselah, Matusalén, Lamech, Lamech, and Noah. Go ahead. When you put those together, Cuando los pone todos juntos, you see, man is appointed mortal, el sorrow. hombre es designado mortal con tristeza o dolor, but the blessed God pero el Dios bendito shall come down, va a venir abajo teaching enseñando that his death que su muerte shall bring va a traer the despairing a los desesperados comfort or rest. que se van a sentir cómodos y les va a dar descanso. Amen? Amén. So God had us in mind in the very beginning. Desde el puro inicio, Dios tenía todo esto planeado para nosotros. Si lo podemos ver en los nombres de las personas, And los it's primeros referred, 10 hombres. it is referred to as the anthropic principle. Y esto se refiere a un principio antrópico. So remember that word because we're going to use that word again. Recuerden la palabra porque la vamos a seguir usando, antrópico. I have two things I want to do before I get into my regular Hay dos presentation. cosas que quisiera hacer antes de empezar a entrar en la lección. So I want you to turn your Bibles this time to John chapter. Vamos a ir a Juan No. capítulo. No, we're going to do John chapter 20 first. Juan John chapter capítulo 20. So I need to borrow a handkerchief from someone. Necesito un pañuelo, por favor. Yeah, I need to borrow a handkerchief from ¿Alguien someone. tiene un pañuelo? And if I have a clean handkerchief, Uno, por favor, que esté limpio y ojalá. just a handkerchief, Eh, because I want to do a sure, demonstration. sure. Yeah, because I want to do a demonstration. Va a ser una demostración con el pañuelo. Okay, if you have your Bibles to John chapter 20, Estamos en Juan capítulo 20, versículo verses 1 through 7. 1 al 7. 1 through 7. So he's going to read it, Okay. verses 1 through 7, Okay, let me read that. and you read that. Ajá. Estamos en Juan capítulo 20, versículos del 1 al 7. Dice así la palabra de Dios. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro.
Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y otro discípulo, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Okay, so our key verse is number 7. That's the key verse, is number 7. El versículo clave es el versículo número 7. When it says that the handkerchief that had been around his head, not lined with the linen clothes, but folded together in a place by itself. Donde dice que el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto en los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Ese es el versículo clave. Okay, let me show you. Come with Les me. vamos a mostrar. So, in ancient times, En los tiempos antiguos, when the head of the house, cuando el jefe de cabeza, el jefe de hogar, when he would sit and eat his supper, cuando se sentaba a comer su cena, he always had a servant standing by. siempre tenía a un sirviente o alguien que le iba a servir ahí en la parte. So, the servant would stand by just to see when he finished his meal that he would take the utensils away. El sirviente se sentaba a la par para ver apenas terminara, agarrar todos los utensilios y llevárselos. So, while the owner was eating, when he finished his meal, if he took his napkin, Sí, el que estaba comiendo, el señor de la casa, cuando levantaba la servilleta he would take the napkin and put it over his plate. y lo ponía sobre el plato, And then the servant would come take it away. el sirviente venía y se lo llevaba. Okay? But Pero if he folded his napkin si doblaba la servilleta and set it on the side, y la ponía a un lado, that meant that he was coming back. eso significaba que él iba a regresar. So Jesus took the napkin from his head Entonces Jesús se quitó el sudario de la cabeza, and he folded it lo dobló after his resurrection después de la resurrección to indicate that he's coming back. para indicar que él iba a regresar. Amen? Amén. Amen. Okay. All right. One more demonstration. Una demostración más. John chapter 6. Juan capítulo 6. And when we're talking about science, Cuando we're hablamos de la talking about ciencia, as a biblical archaeologist, como un arqueólogo bíblico, we learn, in our excavation, we learn a lot of manners and customs of the Bible. en nuestras excavaciones entendemos muchas de las costumbres bíblicas, lo que están en la Biblia, And a lot of scientific facts. y muchos hechos científicos. So, in creation, when God created the heavens and the earth, En la creación, cuando Dios creó los cielos y la tierra, it says in the beginning, God created the heavens and the earth was without form and void, and darkness upon the face of the deep. Now, do you want me to read that? So, Oh, Genesis verse. Genesis chapter 1. En Génesis capítulo 1 habla sobre el principio. And let me read that verse. Yeah, just read that. Just keep your hand, keep there in John chapter 6, but he's just going to read that one verse. En Génesis Genesis 1, 1:1. si gusta que pueden quedarse en Juan, pero en Génesis capítulo 1, versículo 1 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. So when it says God created the heavens and the earth, the very word beginning means time. Y cuando Dios creó los cielos y la tierra, el inicio significa tiempo, And the heavens means space. y el cielo significa espacio, And the earth is matter. y la or tierra significa mass. materia o masa. Jesus, when he's on earth, controlled the masses of the universe. Mass Cuando of the universe. Jesús estaba en la tierra, Él controlaba las masas del universo.
So in John chapter 6, the feeding of the 5,000, Entonces en Juan capítulo 6, okay, I want you to read, and basically verses 1 through, let's read 1 through 12. vamos a leer en Juan capítulo 6, el versículo del 1 al 12. Yeah, John chapter 6, verses 1 through 12. Very Juan important. capítulo 6, versículos del 1 al 12, vamos a leer. Yeah, read that for them. 1 through 12, very important. Ok, muy bien. Juan capítulo 6, versículos del 1 al 12. Vamos a leer así la Biblia. La palabra de Dios dice lo siguiente. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, y el de Tiberias, y lo seguía gran multitud, porque veían las señales que hacían en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús le dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Hasta el 12, perdón. Okay, extremely important. Now, if you wonder how Jesus was able to feed 5,000, Para saber cómo Jesús pudo alimentar a 5,000 hombres with two small fish and the 5 loaves of bread. con unos pedazos con unos pececillos y pan. So, if you look at the mass of the universe, Si usted ve la masa del universo, you cannot, it's a closed system, es un sistema cerrado. You cannot add anything to it, No puede agregarle nada a este sistema cerrado. and you cannot take anything Y away. no puede quitarle nada a este sistema. Okay, so, this particular miracle that took place, En este milagro que tomó lugar, Jesus, after he prayed, Jesús, cuando oró, he took the bread. agarró el pan, He took the fish and the bread agarró and el pan began y to los break it. pescados y los empezó a Okay. quebrar. o So there were more than 5,000. So basically, looking at about 10,000 people. Había más de 5,000 hombres, entonces había probablemente más de 10,000 personas en total. So this miracle was observable. You can see it. Este milagro era algo que usted podía observar, usted podía verlo. It was had statistical, like mathematics in it. Tenía estadística y matemática dentro de él, And then thirdly, it was repeatable. y también era repetible, se podía hacer nuevamente. Okay, the reason why I said that is because the evolutionists, they say that we came from monkeys, apes, and baboon, but no one had ever seen anybody turn into a monkey, ape, or a baboon. Y la razón por la cual digo esto es porque los evolucionistas o los que creen en evolución dicen que venimos del mono, pero eso no es algo que se pueda observar, nadie lo ha visto y no es algo que se pueda reproducir porque no ha vuelto a suceder. So this particular sign, Jesus had to control the mass of the universe. En este milagro en específico, Jesús tenía que controlar la masa de todo el universo, He had to mathematically tenía que matemáticamente rearrange reorganizar the whole mass of the universe toda la masa del universo in order to feed 5,000 with 2 fish. para poder alimentar a 5,000 con solo 2 pescados. Only God could do that. Solo Dios puede hacer eso. Amén. That shows that He was all present, Esto demuestra que estaba presente, all knowing, estaba, all-knowing, que se puede saber. and all powerful. Perdón, eso significa que Dios está presente en todo lugar, que sabe todas las cosas y además tiene todo el poder. Amén. To show that He could do that, He showed the word that He was the Messiah. Al hacer esto le enseñó al mundo que él era el Mesías. Nobody else could do that. Nadie más puede hacer eso. Amen. Amén. Amen.
Amen. Amen. Amén. Say that. Okay, now, what I want to do now, I want to start my lecture, Va ahora sí a empezar la lección, digamos, and then we're going to go to our brain. y vamos a ir a hablar un poco sobre el cerebro. Okay. Okay, so I need another volunteer. Vamos a otro voluntario. Emily nos va a ayudar aquí, la familia Quintanilla representando, ¿verdad? hold this like this, where everybody can see it. You know, Téngalo ahí para que todo el mundo pueda ver. where everybody can see it. Ajá, levántalo un poco para que todos lo puedan Everybody ver. see? ¿Todos pueden ver el cerebro? This is a replica of a human Es brain. la réplica del cerebro humano. So what we need to know, Lo que necesitamos saber, like in Genesis chapter 2, como en Génesis capítulo 2, verses 18 through 20, versículos del 18 al 20, this is a question that I get all the time. esa es una pregunta que me hacen todo el tiempo. And when Adam named all the animals, Cuando Adán le puso nombre a todos los animales, okay, and let's read vamos a ver Genesis chapter 2, Génesis capítulo 2, okay, and then we'll look at verse versículo 18, 19, and 18, 20. 19 y 20. Génesis capítulo 2, versículos 18, 19 y 20. Bueno, Okay, go ahead. 18, 19, and 20. dice la palabra de Dios. Y dijo Jehová a Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Okay, in creation, En la creación and in science as we studied, y en la ciencia como la estudiamos, we calculated calculamos that when God created these animals, que cuando Dios creó los animales, there were 800,000 habían kinds 800,000 of tipos insects, de insectos, 30,000 kinds of fish, 30,000 tipos de peces, 9,000 kinds of birds, 9,000 tipos de aves, 6,000 kinds of mammals, 6,000 tipos de mamíferos, 3,000 kinds of reptiles, 3,000 tipos de reptiles and 5,000 kinds of amphibians. y 5,000 tipos de anfibios. Okay, so we calculated Eso lo that calculamos, naming all the land animals, the birds, and all the reptiles, and all nombrando todos los reptiles. animales, las aves y los reptiles. When Adam was created, Cuando Adán fue creado, he had 200 billion brain cells. Adán tenía 200 billones de neuronas en el cerebro. 200 billones de neuronas. Okay. Now the question that's come is, how was he able to do that? La pregunta siempre que le hacen es ¿cómo podría Adán haber nombrado a todos esos animales? With the 200 billion brain cells, Con 200 billones de neuronas en el cerebro, each brain cell cada neurona has 50,000 tiene 50,000 neuron connections conexiones de neuronas to other parts of the brain. a otras partes del cerebro. Okay? So Adam had full use of his brain. Adán tenía la función total del cerebro, podía usar todo completo, Without any loss of brain cells. sin perder ni una sola neurona del cerebro. Fully mature Completamente maduro and fully functional. y completamente funcional. So, when God brought the animals before Adam, Cuando Dios trajo los animales frente a Adán, with the capacity of his brain, con la capacidad de su cerebro, he could look at each animal, él podía ver a cada uno de los animales, look at the characteristics ver sus características, and all the features, todas sus características también, las otras principios que tenía, and for each animal, y para cada animal it only took him 6 seconds for each animal. solo le tomó 6 segundos por animal. Took him 5 hours Le tomó 5 horas en total to name all of them. para ponerle nombre a todos los animales. Mhm. Now, today Hoy día, we have 100 billion brain cells. The average person is born into the world
100 billion brain cells. Hoy en día tenemos 100 billones de neuronas en el cerebro, los hombres que nacen. Exactamente es la mitad de lo que tenía Adán en el inicio. Right. So when Adam transgressed, Cuando Adán pecó, he began to lose brain cells. empezó a perder neuronas en su cerebro. He lived 930 years. Adam, he lived 930 years. Adán vivió 930 años And so when Adam transgressed, y cuando Adán pecó, the law of entropy, E-N-T-R-O-P-Y, came in effect. la palabra entropía o la ley entropía empezó a tener efecto. That's very important. Yeah. Just tell them what that means. Entropía significa desorden, desorden en la ciencia, decadencia también. Eso significa entropía. Entonces, cuando Adán pecó, la entropía inició. Okay, and we're going to see some details about Y vamos that. a ver algunos detalles al respecto. Now, let me give you some facts about the brain. Vamos a darle algunos hechos del cerebro. Okay, no, just hold it up. Más alto. Okay, there's a term which is called cortisol. Hay un término que se llama cortisol, esta es la palabra en español, ya la googleé, And hippocampus. que está en el hipocampo. God has designed the brain that even though we're losing brain cells, Dios ha diseñado el cerebro que, a pesar de que estamos perdiendo células en el cerebro, He designed a system that He create new cells in order to remember things. Él creó un sistema que crea nuevas células para poder recordar cosas. The cortisol also helps with anxiety, El- fear, and stress. El cortisol también funciona o ayuda con la ansiedad, el estrés, con el temor. We do that. Okay, brain has no pain, cannot feel pain, El cerebro no puede sentir dolor, el cerebro no siente dolor, has no pain receptors. no tiene receptores de dolor el cerebro. So when a person has a headache, Cuando una persona tiene un dolor de cabeza, that's the tissue that's over. lo que le that duele covers. es la piel que está por encima. But the brain has receptors that let you know where pain is located. Pero el cerebro tiene receptores que le dejan saber dónde se ubica ese dolor. Okay, now the brain also is soft like butter. El cerebro también es suave como la mantequilla And it has power to light a light bulb of 1%. y tiene el poder de poder encender una luz un 1%. Okay. The brain it needs cholesterol, El cerebro necesita colesterol para sobrevivir. and it uses 25% of your cholesterol. The brain uses 25% of our cholesterol. Y el cerebro usa 25% del colesterol para poder sobrevivir. So the brain is mainly fat. El cerebro es básicamente grasa Okay, and it needs fatty acids in order to function. y necesita esa grasa para poder funcionar. Okay, the food that helps the brain La comida que le ayuda al cerebro is walnuts, son como el maní, las nueces, salmon, el salmón, avocados, el aguacate and champagne. y el champán. Okay, I know you like that. Dice que sabe que les iba a gustar eso. So the brain isn't fully formed until the age of El 25, cerebro no está completamente formado hasta la edad de 25 años and it weighs approximately 3 pounds. y pesa aproximadamente 3 libras. ¿Cuánto era 3 libras? Kilo y medio aproximadamente. Okay, now the left side of the brain has 186 million more power than the right side. La parte izquierda del cerebro tiene aproximadamente 186 millones más poder que el lado derecho. So the total length of all the nerve fibers in your brain Entonces, si lo pusiéramos en una medición lineal de todas las fibras del cerebro, if you can put it together, si las ponemos todas juntas, todas las fibras del cerebro, it'll go around the circumference of the earth 4 times. es la distancia que sería ir alrededor de la Tierra o la circunferencia de la Tierra 4 veces. Esa es la distancia de todas las fibras que hay en el cerebro. So how fast does information travel? ¿Qué tan rápido viaja la información en el cerebro? 120 meters per second. Viaja a la velocidad de 120 metros por segundo. Our brain uses 20% of our oxygen. Y el cerebro utiliza 20% del oxígeno en el cuerpo. How long will you lose consciousness when you begin to lose blood from the brain?
¿Cuánto duraría el cuerpo en perder con la conciencia si no le llega la sangre con el oxígeno al cerebro? 8 to 10 seconds. Entre 8 y 10 segundos. You perderíamos lose la conciencia. consciousness. Lastly, last thing, Por último, the ancient Egyptians. los egipcios antiguos, When we learn in Egypt and working in Egypt, cuando trabajamos en Egipto, when they embalm the person, cuando embalsaman a la persona, they would take all the soft tissue out of the le body. quitan toda la parte suave del You cuerpo, know, like the liver, you know, como the el kidneys, hígado, the el heart. páncreas, el corazón, and they preserve it. y los preservan. But the brain, Pero el cerebro, what they would do with the brain pero los egipcios lo que hacían con el cerebro, is they took a tool, a sharp, tenían una herramienta que era puntiaguda, and they stick it up the left nostril. se la ponían por la fosa nasal izquierda And they had a hook on y tenía un gancho, it, and they pull out the brain through the nose. y le sacaban el cerebro a través de la nariz. Esto hacían los egipcios cuando embalsamaban a sus muertos. And they discarded the brain Y lo tiraban, no lo utilizaban el cerebro, because they believed it wasn't important. porque ellos no creían que fuese importante. Amen. Amén. Okay. Thank you. Gracias. Now, Ahora I want to get into my lecture. Just vamos a hit it continuar right con la now. lección, Because that scripture there we found in Isaiah 45:21, it said, "Tell ye, en Okay. Isaías 45:21. and let them take counsel together." It said, "Bring them here and let them take counsel together, who had declared that this from the ancient time, who had told it in past time." He said, "Have I not told? Have not I the Lord? And there is none or no God besides me, a just God and a Savior. There is none besides me." Okay, Isaiah so 45:21. I'm gonna go and read that one. Yeah, go ahead and read that. Isaías capítulo 45, versículo 21. Dice la palabra de Dios: proclamad y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? Y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová. Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Amén. Okay. Let's go here. Vamos a empezar la presentación. Okay. Okay, what we have here Lo que tenemos acá basically is an evolutionary chart, es un cuadro de la evolución, and they try to say that we came y from tratan de decir monkeys, apes, and baboons. que venimos de los monos, chimpancés y demás. So in the Museum of Man in San Diego, California, En un museo que está en San Diego, California, they start out and they put these in a magazine. pusieron estos Over the fotos years. en una revista a través de los años. These are fraudulent things that they drew Son fraudulentos, cosas que ellos dibujaron to make us think that we came from. para hacernos pensar que vinimos del mono. So we started here, they say, and they Empezaron con worked el their mono way all the way up y se to movió hacia la imagen número 13, what they refer to as modern man. al cual se refieren como al hombre moderno. And they named these creatures. Y le pusieron nombre a Lucy. estas criaturas, le pusieron Lucy. Okay. Why did they name it Lucy? ¿Por qué le pusieron Lucy? Because in 1960s, Porque en los 1960 there was a musical group called the Beatles. había un grupo musical llamado los Beatles. And they made a very famous song Hicieron una canción muy famosa called Lucy in the Sky with Diamonds. que se llamaba Lucy en el cielo con los diamantes. So they started naming these fragments Lucy. Entonces empezaron a llamar a estas imágenes fragmentos de Lucy. And every time they put them in the newspaper, the Y cada vez que lo magazine, ponían textbook, en los periódicos, los libros de ciencia y demás, las revistas. yeah, and so in the museum, many kids come by, you know, and look at these particular aspects which we've been taught. En los museos mucha gente viene a ver específicamente este concepto.
y niños también de escuela. And they call this Y le llaman a esto macro evolutionary ascendancy. la ascendencia evolucionaria macro, le llaman a este cuadro. Okay? Now, go ahead. So what I want to share is that when we as archaeologists, Cuando nosotros como arqueólogos, when we find skulls and various cuando encontramos fragments and fossils, pedazos de fósiles, huesos y demás, so we know the difference between an ape skull and a human skull. entendemos la diferencia entre el cráneo, esa es la palabra. El cráneo de un mono, entendemos la diferencia entre el cráneo de un mono y el cráneo de un humano. So many times we don't find all of the fragments, Muchas veces no se encuentran todos los fragmentos, but we know basically from our forensic scientists, and pero usando la ciencia forénsica we know what pieces belong. sabemos qué partes y en dónde van. And so we can tell the difference Entonces podemos decir la diferencia. from ape. These De are un mono. apes. Ese es el de un mono, el que ven en la imagen. So the whole key is that human skull, we have basically bridges on our nose, and baboons do not have bridges. Lo que podemos ver es que en el cráneo de un hombre hay puentes en la nariz. And what I mean by bridges Y lo que me refiero por is puentes, that we are able to wear eyeglasses like you, que podemos usar anteojos, como yo en este momento, but monkeys can't wear pero eyeglasses. los monos no pueden usar anteojos. Okay. Okay. También, Also, when we find just fragments, we know basically we use resin to put pieces, to put the missing part in. cuando encontramos los cráneos y están completos, usamos resina para completarlos. So when you go to a museum and you see the discolored areas in the fossil, Y lo que usted ve en el museo son esas áreas rellenas de resina, that means that it was added lo que significa que fue agregado to make it complete. para hacerlo completo. Okay. Now let's look at some of the greatest archaeological discoveries. Vamos a hablar sobre algunos de los mayores eventos arqueológicos, los descubrimientos Okay, arqueológicos. go ahead. Okay, this is extremely important. Eso es muy importante. This is a map that I designed. Eso es un map por diseño. So you remember, during the Noahic flood, there were 8 people saved in the ark. Recuerden que hubo 8 personas que fueron salvas en el arca. So we see Japheth, Ham, Ham, Jafet and Shem. y Sem. Sem, Ham, Okay. Jafet. So this is what God has done. Eso es lo que Dios hizo. So through Japheth, Los de Jafet there was 14 descendants. salieron of Japheth. 14 naciones o descendientes de Jafet. A lot of our great scientists come out of the sons of Japheth. European scientists and Muchos de los grandes científicos vienen de la descendencia